Vamos a orar. Señor amado, gracias Padre bendito, te damos, recurrimos Señor, invocamos tu nombre para que tú nos guíes en esta serie de trabajo que estamos haciendo y lo necesario de las tareas que nos estamos planteando. Te pedimos Señor que nos guíes, tú nos muestres de tu amor y tu misericordia y también Señor nos des la capacidad como eh, tú nos has dado la inteligencia, pues podemos también hacer uso de ella, de tal manera que podamos ir aprendiendo aquellas cosas que vamos a practicar y poner por obra, Señor, en la tarea ministerial. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por eso y simplemente decimos gracias a ti y ponemos este espacio en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya está. Henry González también entrado. Y no sé quién, alguien más entró después de la oración. Pablo. Pablo Lizameta también creo. Así es. Pablo Lizameta. Muy bien. A todos los expuestos presentes hasta este momento. Ya después todo es tardanza. Y si ya no vienen, pues ya. Vamos, ahora sí. Hoy nos toca hablar sobre la hermenéutica. Fíjense que estamos haciendo el curso que se llama Teología Práctica. Entonces estamos recurriendo a toda la serie de cosas que corresponden a la tarea ministerial. Ya hemos planteado nosotros el trabajo sobre lo que llamamos la liturgia. Estuvimos hablando de la liturgia, del servicio, de qué importancia tiene el servicio, el orden del culto, todo eso que es necesario asumirlo y que de paso lo asumimos ya de plano cuando comenzamos a trabajar la iglesia en las tareas de la iglesia y de repente nos mandan a ser parte del programa del culto y entonces en qué parte o qué lugar o de repente dirigir. Y muchos de ustedes, sé por experiencia propia, los he visto dirigiendo los servicios en la Está iglesia, ¿no? diciendo que tengo clase, te llegó al... O en algún lugar también, como el antiguo seminario, ¿no? El STEC también, donde que le dábamos entonces la tarea de dirigir a algunos de ustedes. Lo otro es la educación cristiana, que ya hemos planteado también cuál es la pauta, y la evangelización y misión. Pero los trabajos que hemos hecho. Ahora vamos a hablar de hermenéutica. Y la hermenéutica tiene que ver con la interpretación. ¿Ya? La interpretación. ¿Y qué cosa es lo que interpretamos? Vamos a ir a este aspecto a trabajar un poco esta tarea. El significado de la palabra hermenéutica, primero, hermeneium. La hermenéutica, escuché hace unos días, en estos días nomás, a un periodista, ¿no? Más que periodista, fue un hombre de radio y que también tuvo su canal de televisión hace mucho tiempo, que también fue alcalde de Lima, ¿no? Y él hablaba sobre la hermenéutica, de la interpretación. Vamos a hacer la interpretación, decir. Y estaba hablando de la aplicación de la hermenéutica o la interpretación a la realidad que estamos viviendo, es decir, a las situaciones que se han estado viviendo durante este tiempo en el contexto de las elecciones y del nuevo presidente. Entonces, él hablaba de eso, de hacer la hermenéutica. Y eso nos lleva a qué cosa? A entender que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, ¿no? Es la ciencia que interpreta. No está ligado solamente a la iglesia, si se dan cuenta, ¿no? Sino que es el arte de interpretar, ¿no? Y que se aplica a diversas disciplinas de la vida humana, ¿no? Se interpreta, por ejemplo, las leyes, ¿no? Y por eso hay una hermenéutica jurídica, ¿no?
se interpreta en la prensa, en el periodismo. Entonces hay una interpretación de la comunicación o también de los medios, ¿no? O la interpretación de la noticia o la interpretación de la realidad. Claro, uno podría decir que esto, bueno, es lo básico porque hoy día se utiliza la semiótica, que es otra manera también de hacer la interpretación, ¿no? O también se hace, este, digamos, dentro de las ciencias de interpretación, ¿no? Diferentes enfoques, por ejemplo, el enfoque sociológico o un enfoque antropológico, ¿no? Eso también existe y tenemos entonces formas de hacer la interpretación. Pero básicamente, hermenéutica es interpretar, ¿no? Y el término viene del griego techni, que significa arte o técnica, ¿no? Disciplina también, ¿no? Cuyo equivalente es el ars, o sea, así podemos hablar del ars hermenéutica, o sea, técnica hermenéutica. Y designa al conjunto de caminos por lo que se traduce una realidad cualquiera, ¿no? Es la forma, los caminos que nos conducen a traducir una realidad, cualquiera que sea, de cualquier disciplina, hemos dicho, ¿no? Hay la hermenéutica jurídica, la hermenéutica en el periodismo, la hermenéutica en la comunicación, la hermenéutica en el arte, la hermenéutica en la medicina también, ¿no? Que tiene que ver con la interpretación también, ¿no? De diversas situaciones o síntomas, ¿no? En fin, viene entonces del griego hermenein. Y ya desde la época de Aristóteles, el arte de traducir e interpretar las manifestaciones de la vida, ¿no? Que eran puestas por escrito, recibían el nombre de hermenéutica. Así que es una disciplina que viene desde la época de Aristóteles. Estamos hablando de desde cuándo? Estamos hablando de hace más de 800 años, casi 900 años. Estamos hablando del siglo cuarto antes de Cristo, ¿no? El año 300, más o menos, ¿no? 320, 310, por ahí, que fue el contexto en que vivió Aristóteles, ¿no? Recuerden que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, ¿no? El gran emperador griego. Bien. La palabra viene de la mitología griega, como ya estamos, podemos nosotros de alguna manera traducir, ¿no? Según la leyenda, el dios Hermes era el mensajero divino, ¿no? Hermes era el mensajero divino. Era el encargado de traducir e interpretar los textos, ¿no? O interpretar, perdón, el pensamiento de los dioses, ¿no? Es el mensaje de los dioses hacia los hombres, ¿no? Y especialmente tenía que ver con Zeus, ¿no? Así que Hermes era considerado el inventor del lenguaje, ¿no? Él fue el que nos da también la escritura de alguna manera y el comercio. Todo esto dentro de la leyenda o la mitología griega, ¿no? Muy bien. Pero además en la Biblia nosotros tenemos una referencia y está en Hechos 14, 11 al 12. Hechos 11, Hechos, decíamos, es 14, 11 al 12, ¿no? Hechos 14, 11 al 12. ¿Alguien lo puede tener por ahí? Ven, lo leo. Sí, por favor. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo las semejanzas de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Gracias. Gracias, muy bien. Nos ha leído ahí el texto hasta el 14, creo, ¿no? Sí, ya. Son del 11 al 12 nomás, pero está muy bien. Eso nos da más o menos la idea del trabajo. Pero vamos a tratar ya, no sé si ustedes ven ahí, lastimosamente no puedo aumentar las letras de este texto, pero acá nos menciona. Dice, cuando la gente vio a Pablo que había hecho esto, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. Y en el 12, a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. En la Reina Valera actualizada, traduce exactamente como está en el texto en griego, ¿no? Porque el Nuevo Testamento fue hecho en griego. Es posible que por la cuestión de la Septuaginta y hecha en latín, es que los nombres de estos dioses griegos aparecen con nombres romanos, ¿no? Aparece Júpiter y aparece Mercurio, ¿no? Esos son los nombres. Y uno cuando dice, bueno, ¿dónde está Zeus y Hermes? Pues es el nombre que le corresponde a estos dioses en el mundo griego, ¿ya? Son los mismos dioses, simplemente con nombres distintos, ¿no? Y en el texto de la Biblia aparece dentro de la concepción griega el nombre de Zeus y el nombre Hermes. Así que la Biblia habla de Hermes, ¿ya? ¿Y quién era Hermes ahí? Creían que Hermes era Pablo, ¿no? Pablo. ¿Ya? En la versión que ustedes tienen, ahí dice Mercurio, ¿no? Y hemos dicho por qué es ese detalle, ¿ya? Porque las traducciones de la Reina Valera tomaron en cuenta la Septuaginta, que está hecha en latín, y ahí aparecen los nombres de estos dioses en latín. Nada más. Es la misma figura que aparece en Hechos también, 18, ahí está, en ese alboroto en Atenas, ¿ya? Y no, en Éfeso, y hablan acerca de Diana, ¿no? Dice, grande es Diana de los Efesios, pero en el texto original dice, grande es Artemisa de los Efesios, ¿ya? Megale Artemis, Megale Artemis, es decir, ella es grande Artemisa, Megale Artemis lo Efeso. Ya, entonces, aquí encontramos el nombre de estos personajes que dentro de la mitología, dentro de lo que es el mundo, aquí está en Licaonia, ¿no? Eso, el mundo griego tenía su concepción religiosa, parte de sus dioses, entonces eso es lo que alimentaba la figura y nos da entonces la característica a nosotros de qué cosa era lo que planteaban aquí, ¿no? Y plantean un elemento aquí, el hecho de encontrarse a Zeus y a Hermes, ¿no? Así que la gente confundió a Bernabé con Zeus y a Pablo con Hermes, ¿no? Y Bernabé era Dios, o sea, Zeus, el dios Zeus, ¿no? El dios principal del mundo griego, ¿no? Y Pablo era Hermes, el otro dios, pero que interpretaba a Zeus. Por eso es que él traía la palabra, ¿no? Era el que hablaba, era el que se dirigía a la gente. Entonces la gente de Licaonia dijo, él es Hermes y el que está a su lado es Zeus. Dioses en forma de hombre han llegado hasta nosotros. Y dice que el sacerdote del templo de Zeus sacó, dice, toros y guirnaldas y preparó un altar para sacrificar y todas esas cosas que tenían que ver con la práctica religiosa de estos hombres, ¿no? Entonces, Hermes es el que da la interpretación
¿no? Comunica el mensaje a los hombres, ¿no? Zeus manda el mensaje y Hermes es el que le interpreta, ¿no? Esa es la figura que tenemos sobre lo que es la interpretación. Por eso viene, la palabra viene de este tiempo, no de Hermes, hermenéutica, el que interpreta, Hermes. ¿No? Bien, lo están viendo ustedes esto, ¿no? ¿Sí? Ya. Muy bien, siguiendo entonces el asunto, aquí quiero ver si alguien puede participar para que la lectura de este párrafo que aparece cuando habla de la importancia del estudio de la hermenéutica. A ver, usted hermano Mejía, no sé, o Carlos, o Leo, cualquiera, o alguna hermana, si desea. Esta primera... Una de las primeras ciencias que debe conocer todo estudiante de la Biblia es la hermenéutica, que es el arte de interpretar el texto. Es decir, trata de la recta inteligencia e interpretación de las escrituras bíblicas. Cuando una persona o grupo de personas están familiarizados con lo que leen, oyen o ven en un lenguaje común, el proceso de comunicación y comprensión es rápido, pero cuando tenemos un documento tan antiguo como la Biblia, que no se originó en nuestro contexto, sino en otro distinto, se hace necesario la ayuda de intérprete e interpretar para comprenderla. Es necesario aprender la ciencia de la interpretación de la Biblia para encontrar las verdades u doctrinas correctas y no torcer las escrituras, provocando corrientes contrarias que pueden llevarnos a herejías. Muy bien, es lo que llamamos siempre la sana doctrina, ¿no? Bien, pero vamos a ver esto. Entonces el texto nos dice aquí la importancia de la interpretación, ¿no? La hermenéutica entonces viene a ser una de las primeras ciencias que debe conocer todo estudiante de la Biblia, ¿no? Es la primera ciencia. Bien. Pero hay que tener el cuidado también de qué cosa es, no cuando uno va a predicar o va a la iglesia a hablar de hermenéutica, de homilética, ¿no? Y qué sé yo, del exégesis o del análisis, en fin, ¿no? Todas esas cosas, los hermanos a veces no lo entienden, ¿no? Y una vez dice que un predicador, un pastor, llegó a una iglesia, se instaló en la iglesia y comenzó a decirle, hermanos, yo he venido y tengo hermenéutica, tengo exégesis, tengo la homilética y tengo todas estas cosas para ayudarlos y para que predicarles la palabra. Entonces un hermano que pues, estaba ahí en la iglesia le dice, pastor, dice, vamos a orar para que se le quite todas esas enfermedades, ¿no? Entonces, porque tengo hermenéutica, tengo... entonces, ya. Y entonces los hermanos nunca habían escuchado eso, ¿no? Sí. La cuestión es que hay que tener el cuidado. Entonces, nosotros sabemos qué es hermenéutica, qué es la homilética, qué es la interpretación, qué es análisis, qué es eh, la crítica textual, qué es la semiótica, la exégesis, y en fin, todas esas cosas o las ciencias bíblicas, ¿no? Los hermanos generalmente no tienen mucho de eso. Aunque hoy día ha cambiado un poco la iglesia, los hermanos, la abierta información que hay ahora, ¿no? Por internet y por todos los medios, ya conocen algo, ¿eh? No crean que no. Antiguamente sí, es posible. Y ya los hermanos vienen con cierta preparación, con ciertas preguntas que a uno puede hacerlo temblar, ¿no? Por eso es que está preparado. Bueno, entonces, la hermenéutica es una ciencia, la ciencia de la interpretación, ¿no? Eh, es la recta inteligencia y la interpretación de las escrituras, o cómo interpretar las escrituras de una manera adecuada. ¿Es que hay interpretaciones inadecuadas? Sí, sí lo hay. Y abundan las interpretaciones
inadecuadas. Inclusive diría interpretaciones antojadizas, ¿ya? Y hasta interpretaciones erróneas. ¿Ah? ¿Por qué? Por una mala enseñanza de la Biblia o una mala aplicación de la Biblia, ¿no? Y entonces enseñamos algo y otras veces porque utilizamos quizás algún modelo o el sistema literalista, leemos la Biblia y lo trasladamos literalmente tal como dice, esto dice la Biblia, pero no planteamos el asunto contextual y de por qué lo dice, ¿no? Por ejemplo, cuando la Biblia dice que la mujer calle en la congregación, ¿ese es un pasaje literal o un pasaje que hay que analizar? ¿Qué dicen ustedes? Analizar, pastor. Y analizar porque se estaba dando en otra circunstancia. Analizar. Exacto. Hay otra circunstancia, otra situación por la que Pablo habla acerca de ese elemento. Es un contexto dentro del mundo de aquella época en donde la mujer no tenía mucho acceso a la educación, a la formación, y no tenía el conocimiento, digamos, como para poder dirigirse. Aparte de eso, que la mujer vista en público o una participación pública de la mujer no era bien vista, ¿no? Quizás eso se veía en el mundo gentil, pero no en el mundo de donde venía Pablo, ¿no? Entonces, desde ahí plantea él que hay que tener ese cuidado de que la mujer no esté entonces en público enseñando, ¿no? Y puede enseñar si la mujer en el mundo judío enseñaba, era la que participaba en la enseñanza de los hijos. Ella instruía a los hijos. Y eso es lo que aparece en la tradición de Pablo cuando habla a Timoteo de que ha sido instruido, ¿no? Por su madre Eunice y por su abuela Loida, ¿no? Que ellas le guiaron en el camino de la fe, ellas le instruyeron en la fe, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando estamos entonces familiarizados con lo que leemos, oímos o vemos, el lenguaje se hace común, ¿verdad? Aún así, hoy día también hay tantas noticias y a veces vienen tan tergiversadas que uno no sabe cómo interpretarlas, ¿verdad? Ahora, pero cuando tenemos un documento tan antiguo como la Biblia, ¿ya? Entonces, que no está hecho a nuestro contexto, sino en un contexto distinto, se necesita de la ayuda de un intérprete o interpretar para comprenderlo. Y entonces, eso en alguna manera utilizó la iglesia en Roma, asumiendo que era la iglesia y el clero, especialmente los ministros, los sacerdotes, los llamados a interpretar las escrituras. No cualquiera lo hacía. En el pueblo no tenía acceso a interpretar eso. Tenía que ser un sacerdote, un ministro el que interpretara las escrituras. Esa era la interpretación adecuada, ¿no? Pero el mundo protestante, cuando se manifiesta, trae otra figura, que es la libre interpretación. Y esa libre interpretación pasó a ser entonces una hermenéutica que cada uno interpretaba los pasajes de acuerdo a su criterio también. Es la iglesia protestante que plantea ese aspecto de la libre interpretación. Pero para esa libre interpretación necesitamos también una hermenéutica que nos centre a todos. Eso también nos llevó a algún modo a tener diferentes tendencias y cada iglesia, la iglesia evangélica es un conglomerado de tendencias, ¿no? Diversas. Tenemos una hermenéutica central, pero cada uno las aplica de acuerdo a su propio contexto, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer esto? De paso, vamos a ir a otra cuestión aquí y plantearles otra vez el asunto. Entonces, el mundo protestante
evangélico realiza en la historia un diálogo con los procesos que se dieron en la hermenéutica. Este proceso hizo que la hermenéutica cambie según los adelantos de la sociedad. O sea, se interpreta de acuerdo a cada época, ¿no? Cada situación. Y aquí está entonces el aspecto de la relación entre iglesia y sociedad, ¿no? Cómo la iglesia manifiesta, cómo se desarrolla la sociedad, y en esa relación va interpretando, ¿no? Las escrituras. Y aquí está entonces el arte de interpretar, ¿no? Y las ciencias bíblicas. Y aquí debe haber el equilibrio para eso, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio adecuado, ¿no? Entre lo que es el arte de interpretar la hermenéutica y lo que es el desarrollo de las ciencias bíblicas. Estos dos sentidos, para lograrlo, se debe tener conocimiento de ambos y para esto se debe realizar esto. Primero, en el arte de predicar, o el arte, perdón, de interpretar, tres cosas que debemos tomar en cuenta. Una es la explicación, lo otro es la traducción y lo otro es la actualización, ¿no? Esos son los elementos que necesitamos, ¿no? Y este equilibrio hermenéutico se da en una vida de iglesia, es decir, de iglesia que vive su fe, ¿no? Es solo con una vida de iglesia, la iglesia y la comunidad que vive la fe, ¿no? Y no es una cuestión de hacer un estudio en el escritorio o en el balcón, sino desde el camino de la fe, ¿no? Interpretando, pero desde nuestra propia experiencia, ¿no? Y esa experiencia que nos lleva a amar las escrituras. Esta fue la base del protestantismo y tiene que ser la base de nuestro tiempo también, ¿no? Decíamos hacer la interpretación libre de las escrituras, pero el amor a las escrituras, volver a las escrituras, ¿no? El pueblo volviendo a las escrituras, ¿no? Lo que se practicaba antes del protestantismo era que el sacerdote, el ministro, interpretaba, daba la palabra, interpretaba y la gente lo recibía. Esa interpretación era de segundo momento, ¿no? No era de primer momento porque la gente no conocía las escrituras. Y como no sabía y no conocía las escrituras, no la amaba, ¿no? Entonces el protestantismo abrió las puertas para que las escrituras se dieran a conocer y la gente tuviera acceso a interpretar el texto directamente sin necesidad de un sacerdote o un mediador, ¿no? Eso creo que nos estamos olvidando porque en las iglesias generalmente el que se erige como el intérprete de las escrituras es el predicador o el pastor, ¿no? Y la gente sujeta eso. Bueno, dígame, pastor, ¿cómo aprendo o qué dice el texto de la Biblia? No entiendo esto. Y está bien, vamos a recurrir al pastor para que nos enseñe, nos instruya. Eso debe ser lo correcto. Pero una vez que uno aprende y aprendo a interpretar y a entender las escrituras, ya puedo también manejarme, ¿no? E interpretar sin necesidad de ir a alguien que me diga qué es lo que debo de hacer o qué debo y qué pasaje o qué dice tal pasaje y cómo lo debo aplicar. Porque eso es una responsabilidad de cada creyente, ¿ya? Entonces, la Iglesia protestante tiene esa cualidad y también esa obligación y esa responsabilidad. Cada creyente tiene que interpretar. Y por otro lado, también cada creyente, ya que somos la iglesia, somos el ministerio sacerdotal, es decir, ejercemos el sacerdocio universal de los creyentes, todo creyente se convierte en un sacerdote de Dios, ¿no? Entonces ya no es necesario un sacerdote, sino que todos nos instruimos, ¿no? Y lo que sí es que tenemos que aprender a interpretar. Eso sí, hay que hacer un trabajo de interpretación bajo la hermenéutica, es decir, bajo la mira de cómo se procesa, cómo la hermenéutica nos establece este elemento, ¿ya? Muy bien, entonces, cerrando esta parte, vamos a ir a otro elemento que por aquí está. Ya, sí creo que también ya lo tenemos acá.
Vamos a ir de nuevo entonces a nuestro material que estábamos aplicando por aquí. ¿Cómo podemos estudiar la Biblia? Esto que hemos dado solamente es una introducción, una pauta en realidad, pero que ustedes van a llevar a lo largo del curso. Va a haber un curso de hermenéutica. Creo que no sé si hay uno o dos, pero hay un curso de hermenéutica que ustedes van a recibir y ahí en todo un ciclo van a llevar toda la materia. Aquí solamente le estamos estableciendo las pautas de cómo básicamente interpretar. Entonces, se ha de estudiar entonces con dedicación, reverencia y disposición para encontrar la voluntad de Dios. Y para esto necesitamos primeramente, y esta es una recomendación básica, un espíritu respetuoso, un espíritu dócil, ser amante de la verdad, ser paciente en el estudio y ser prudente para tratar las verdades bíblicas, ¿no? Creo que esos 5 puntos son importantes. Ahora, y toda interpretación supone un para qué, ¿no? Un propósito, una finalidad. Y aquí encontramos algunas de ellas. La primera es para conocer a Dios. Las escrituras, lo primero que nos expresan es conocer a Dios, ¿no? Buscar primeramente a Dios mientras pueda hallarlo, ¿no? Buscar primeramente. Y hay que buscar al Señor, conocerlo primero, conocerlo. Y el seguir conociéndolo a Él. No basta con que, ya, sí, yo conozco a Dios. Y mucha gente, sí, yo conozco a Dios, pero ¿estás conociéndolo? ¿Ya? Es decir, ¿está alimentando ese conocimiento de Dios? ¿Ya? Ya ese es otro elemento, ¿no? Eso tiene que ver con el elemento de la relación, por ejemplo, cuando uno vive en la familia, el hogar, el matrimonio, los esposos, cómo se van conociendo en la relación continua, diaria, en la vida cotidiana, en la vida doméstica. Pero puede ser que con pasar de los años, aún en la vivencia de vida de matrimonio, una pareja deja de conocerse, ¿no? ¿Y cómo una pareja puede dejar de conocerse? Cuando no hay esa pauta de dedicación de ir entendiéndose el uno al otro, ¿no? ¿No? En esa lucha de la vida, de repente nos es ajeno a nosotros la persona a la que está a nuestro lado, o también los hijos, ¿no? Los padres muchas veces son los que menos aprenden a conocer a sus hijos, y cuando se dan cuenta, ellos han crecido y o vienen con algunas cosas que nunca pensaban que tenían o que hacían, y uno descubre y a veces hay decepciones. Pues hay que conocerlos, hay que saber cómo conocer a los nuestros, aprender a conocer, y de esa manera también aprendemos a conocer al Señor, ¿no? No basta con decir, ya yo recibí al Señor, ya nací de nuevo, ya el Señor ha perdonado mis pecados, sí, pero esa es la experiencia inicial, pero ¿cómo está ahora, no? Ese es el otro lado que hay que ver. Y con eso no estoy diciendo que hay que hacer las oraciones, hay que hacer un montón de ayunos y prácticas. No, estamos hablando de eso. Podría ser parte de eso, pero no necesariamente. ¿Ya? Eso ya depende de cómo cada uno va buscando ese conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, por lo menos, desde esta medida de la hermenéutica, es las escrituras, ¿no? Para conocer a Dios en las escrituras, en la palabra. Para entender a Dios en su voluntad, ¿no? Su voluntad en la palabra, ¿no? Porque también ahí viene el otro elemento, ¿no? De los muchachos, a ver, yo no sé con quién me voy a casar, estoy buscando la voluntad de Dios para casarme, ya, pero si Dios tiene alguna cosa y un propósito particular contigo con respecto al matrimonio, claro que sí, y todos trabajamos bajo la voluntad de Dios de esa manera, pero ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo es eso? Quizás no hay un texto específicamente en la Biblia que te diga algo de eso, o que tú puedas aplicarlo,
o de repente utilizas un texto ahí y lo aplicas y lo interpretas para tu propio propósito de matrimonio, pero eso no está dispuesto de esa manera en la Biblia, ¿no? Pero en todo caso, entender la voluntad de Dios en las Escrituras tiene que ver para con nuestro desarrollo espiritual, con toda nuestra vida para con Dios. Los demás elementos son abiertos a la posibilidad de lo que Dios quiere hacer acá con cada uno. También es para escuchar su palabra, ¿no? Es decir, interpretar la palabra, interpretar cuando escuchas la palabra, ¿no? Para entender también los acontecimientos actuales, cómo interrelacionarse, ¿no? O sea, cómo entender el asunto, ¿no? De lo que estamos pasando los peruanos, la situación social, la situación política, la situación de salud, ¿no? Y todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué cosa hay? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿No? Algunos se han elucubrado algunas cosas y hablan de un gobierno mundial, de que toda una teoría, ¿no?, de conspiración que tiene que ver con un orden y que la enfermedad es, digamos, es para destruir a la humanidad, para que de esa manera, entonces, porque ya la economía y los alimentos no alcanzan para todos, entonces la reducción de la población es el camino y han encontrado esta fórmula del virus. Eso es lo que dice la Biblia, no te lo dice, eso es una especulación, pero que a veces se aplica religiosamente, ¿no? Y se cree por ese lado, ¿no? No, la Biblia sí te habla acerca de los conflictos mundiales, de la maldad que está creciendo, ¿no? Y de los conflictos, pero no te habla a modo de predicción que va a suceder tal cosa o esto o aquello. Lastimosamente se interpreta la Biblia así, ¿no? Sacando ciertos textos fuera de contexto y se arma un sistema de interpretación, ¿ya? Aduciendo de que esto va a suceder aquí y esto va a suceder por allá y así. Y hasta algunos hasta interpretan y ponen fecha, ¿no? Que la Biblia calculando números y por acá y entonces, fecha. Recuerdo el 2012, ¿no? El 2012 que había una alineación de los planetas y que venía el fin del mundo. Diciembre 21, pero era más o menos, ¿ya? Y yo escuché prédicas desde el 2010 y estaba en el hospital, me acuerdo, y escuché por ahí una radio, ¿ya? De un predicador que estaba hablando de este tipo de cosas y que ya venía el fin del mundo, ¿no? Y hasta uno por ahí dijo la fecha que Jesús iba a venir, ¿no? Entonces, y no vino, pues, no pasó eso. Pasó el 2012 también y la alineación no hubo ni marejadas, ni terribles cosas, ni conflictos, porque ¿qué cosa? Era una forma de interpretación caprichosa, ¿no? Que no estaba en el espíritu de las escrituras, no estaba de acuerdo a la interpretación de las escrituras. La Biblia no se puede utilizar para ese tipo de cosas, ¿no? Para tratar de interpretar cosas y poner fechas o promover ciertas situaciones, ¿no? Entonces, no promovemos entonces ningún gobierno mundial, ni tampoco ninguna trama por allí, ¿no? Y entendemos que lo único que tenemos es el mensaje de Dios a través de Jesucristo. Y que nos habla del reino de Dios y nos habla de él un nuevo orden de cosas, que es el reino de Dios, el sistema de Dios es el nuevo orden mundial, el nuevo orden cósmico, el nuevo orden mundial, viene de Dios, es decir, Dios es el que gobierna, Dios es el que dirige todo, no un grupo de personas en el mundo, ¿no? Esa idea del nuevo orden mundial viene desde Babilonia, de Babel, desde ahí viene esa figura, ¿no? Y pasó por los asirios, pasó por los griegos, pasó por los romanos, ¿no? Hitler también tenía la idea esa, ¿no? Y querer gobernar universalmente. Entonces esa idea no es de ahora. Así que eso que asustan por ahí diciendo, ay, tal cosa. No, eso ya es una idea vieja, más antigua. Ese nuevo orden mundial no es tan nuevo, es tan más viejo que Matusalén. ¿No? Muy bien.
Alguien me está pintando ahí la pantalla, no sé quién es, por favor. Van a tener que borrarlo de alguna manera, ¿no? Alguien está entrando para eso, no lo sé cómo hace eso, no tengo el acceso a eso, ¿ya? Ya está bien, Miguel, por tu tardanza. Lo has reconocido y te vamos a poner la tardanza. Seguimos. También es para comunicar entonces el mensaje de Dios a los hombres, ¿no? Para eso es la hermenéutica y para eso lo estamos utilizando en el estudio que se hace es para interpretarla, pero para dar el mensaje. O sea, que esta es la base, el insumo que vamos a utilizar en la homilética. ¿Qué es la homilética? Es el arte de la predicación, de cómo hacer sermones, cómo preparar mensajes, ¿no? Entonces, ese es el otro lado también. Eso lo vamos a ver la próxima semana. La hermenéutica y la homilética están casi unidas. Bueno, por lo menos en el proceso clásico del ministerio pastoral, ¿no? Entonces, para hacer una buena homilética, para hacer un buen sermón, tengo que hacer un buen estudio y tengo que hacer uso de la interpretación, es decir, de la hermenéutica, ¿ya? Entonces, estas dos disciplinas van en paralelo. Si tengo y aplico una buena hermenéutica, voy a tener entonces el insumo para una buena homilética, ¿ya? Ahora, la homilética no solamente consiste en predicar, en saber predicar, en tener la capacidad para predicar, no, es para preparar sermones. La homilética es para eso, ¿ya? Que por otro lado, uno se dedica también a ayudar al que prepara el sermón, que también lo exponga. Ese es el arte de la oratoria, ¿no? De dar el mensaje, de dar a conocer un mensaje. Entonces la homilética también se convierte en una oratoria, ¿no? En un discurso, en cómo hacer un buen discurso. Y eso tiene que ver con la capacidad que cada uno va alcanzando. No todos van a tener esa capacidad, pero se puede aprender. Se puede aprender, ¿ya? Se puede aprender cómo hablar en público, cómo dirigirse, de qué manera, cuáles son los gestos para predicar o para enseñar, cómo instruirnos, cómo dirigirnos a la gente, cómo usar la mirada, cómo usar el rostro, cómo dirigirnos a la gente, ¿no? Cuáles son los recursos que debemos usar, cuáles son los giros de lenguaje, ¿no? La introducción, las palabras, pues, la oración puente, el propósito y todos los demás que tiene que ver con la homilética. Pero todo eso no tendría razón de ser si no hay una buena hermenéutica, es decir, una buena interpretación. ¿Ven? Entonces que también tengo que saber cómo interpretar, porque si no sé interpretar bien, puedo, sí, expresar muchas cosas bonitas, pero decir verdades que no son, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Así que la hermenéutica viene a ser, la hermenéutica bíblica, tiene por finalidad recoger el mensaje de la voluntad de Dios para los hombres. Básicamente, eso es lo que sería la hermenéutica bíblica. Muy bien. ¿Hasta ahí está bien? Esta es la parte, digamos, sencilla, ¿no? Lo más sencillo. Luego vamos a tener ciertas características también, o algunos requisitos. El espíritu correcto en la interpretación. El espíritu correcto en la interpretación. Aquí planteamos algunas pautas de qué cosa debe ser el carácter, ¿no? De el que va a predicar. Son 5 cosas que tenemos acá. Uno es la guía del Espíritu Santo. El intérprete debe tomar en cuenta la presencia del Espíritu Santo morando en él. No es solamente un estudio natural, no es un estudio humano. Y hay que tener el cuidado, porque algunos, por ejemplo, piensan que estudiar es una cuestión de la carne, ¿no? Es un esfuerzo humano. Entonces, como es un esfuerzo humano, Dios no
no gusta de eso, porque Dios no utiliza al que se esfuerza, sino al que se es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces lo único que hace es orar, abrir la Biblia y lo que diga la Biblia y lo que el Espíritu lo inspire en ese momento, eso lo dice. Pero eso no es lo adecuado, pues así no funciona el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dice que Él es el que nos enseña y nos lleva a toda verdad, ¿no? Y si Él nos lleva a toda verdad, entonces es el maestro de interpretación por excelencia, ¿no? Eh, entonces, esto quiere decir que todo verdadero cristiano es partícipe de las cosas que el Señor hace entender y enseñar por su Espíritu para ser instruidos en la verdad, ¿no? Está justamente ese pasaje de Juan 16, 13, ¿no? Y también el pasaje del 14 al 26. A ver si lo podemos tomar en cuenta, ¿ya? Juan 16, 13. Juan 16, 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir, ¿no? Ya, muy bien, entonces ahí tenemos ese pasaje y el otro es el de 14:26. 14:26, que nos dice que el Señor, por medio del Espíritu Santo, dice que el Padre enviará en mi nombre, Él os hará, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es maestro, es instructor, es el que enseña, ¿no? El maestro por excelencia, ¿no? Y bueno, también en 1 Corintios 2:12 también nos dice algo de eso, ¿no? Ahora, sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la persona ni es cristiana y mucho menos puede pretender ser guiador de otros, ¿no? Nadie puede guiar a otros, ¿no? Ya lo dice el Señor, ¿no? Un ciego que guía a ciegos, pues simplemente qué cosa va a hacer, que van a caer en el hoyo, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, la guía del Espíritu Santo, Él es el Maestro, Él nos guiará a toda verdad, Él nos enseñará. ¿Ya? Otra cuestión es la actitud de humildad. La humildad no es vestir sencillamente o no esforzarse en la vida, ¿no? Algunos que confunden humildad con pobreza y humildad y pobreza no tienen nada que ver, ¿no? La humildad es otra cosa. El intérprete debe manifestar una actitud correcta a la hora de interpretar. Humildad es el reconocimiento, ¿ya? Del valor que tenemos delante de Dios. No somos nada delante de Dios y solamente somos criaturas de Dios, ¿no? Y estamos sujetos a Él. Debe comenzar la lectura bíblica con humildad y mansedumbre. Es decir, no pretendo yo conocer todo, sino saber que debo estar dispuesto a aprender. Esa es la disposición. La humildad es estar dispuesto a. ¿Ya? Entonces, atento a la voz de Dios, como criatura ante su creador, como siervo ante su amo, como súbdito ante su rey. Debe ser humilde también ante los hombres, ya que puede existir una mente tocada por el mismo espíritu. Y en muchos casos otros tendrían mayor comprensión en un determinado caso que uno, y por esto la humildad es necesario para estar en condiciones de recibir la verdad, por medio de aquel que Dios ha señalado al momento para nuestra instrucción. Ojo, que esto es clave porque a veces entra el comezón del que uno lo cree todo y que sabe todo, ¿ya? Y entra el orgullo, ¿no?
y debemos reconocer que no lo sabemos todo. No todo lo sabemos. ¿Ya? Y no todo lo conocemos. Estamos en proceso de aprendizaje. Y cuando decimos que estamos en proceso de aprendizaje, no me refiero al seminario o a la preparación que ustedes están recibiendo ahora y que han empezado en este año. Estamos hablando de esa preparación que Dios comienza a realizar desde el primer día que Él ha tomado nuestra vida y hasta el final de nuestros días. Estamos aprendiendo. ¿Ya? Se aprende a vivir, se aprende a trabajar, se aprende a criar a los hijos, se aprende a vivir, ¿no? Con la esposa, con el esposo, ¿no? Con aquel que hemos elegido, con aquella que hemos elegido. Al final nosotros elegimos, ¿no? Claro, no decimos la voluntad de Dios, sí, ¿no? Pero también está nuestra decisión. Y cómo tomar las decisiones adecuadas, cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando acertamos, aprendemos. Se aprende en el fracaso, también se aprende en el éxito. El que no fracasa nunca va a saber qué es el éxito, ¿no? Y el que cree que la vida todo es éxito, no aprende entonces qué es el éxito ni qué es la vida, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su tramo y sus dificultades, ¿verdad? Entonces, necesitamos ese aspecto, ¿ya? La humildad entonces es necesaria, ¿ya? La actitud de sujeción es el otro lado. La actitud de sujeción. El intérprete nunca debe pensar que Dios le ha hecho infalible. No somos infalibles. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no debemos decir nunca que no nos equivocamos. No. Los seres humanos sí nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Todos erramos. Y el problema está en que a veces no lo reconocemos. Y eso no es tan fácil de entender. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, a veces falta de humildad, viene el orgullo, viene la vanidad, viene otros elementos que nos hacen creer que somos únicos y que somos especiales, ¿no? No, hay que tener ese cuidado de ser sujetos a Él, ¿ya? Y reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Aun cuando tenga la plena seguridad de la interpretación que tiene, procede de Dios, ese es el caso que ocurre en Pablo, en Gálatas 1, 11 al 12, dice que él recibió a Jesucristo no por mano humana ni por palabra humana, sino por revelación de Jesucristo. Dice, la verdad, el Evangelio la recibió por revelación de Jesucristo. Según el texto de la Biblia, Pablo ha sido uno de los siervos de Dios que recibió directamente por la revelación de Jesucristo la instrucción, porque dice que nadie lo instruyó a él, ¿no? No está negando la instrucción de Bernabé, y es posible que algunos más que le hayan enseñado, pero por sobre todo estuvo la presencia del mismo Señor, ¿no? Que le reveló, dice, ¿no? El Evangelio, ¿ya? Así que el Evangelio lo recibió directamente de Dios, pero fue a Jerusalén guiado por el Espíritu para exponerlo ante los demás apóstoles. ¿Eh? O sea que Pablo no quiere decir, no, ya, yo recibí el Evangelio por revelación, así que ustedes no me digan nada, ya, yo sé las verdades, así que olvídense, ya, y les puedo enseñar a ustedes. No, él dice que expuso, ¿no?, todo lo que el Señor había dado ante los demás apóstoles, o sea, se sujetó, ¿ya? Y ese es todo el elemento de la humildad, ¿no? La sujeción. Tal actitud de humildad se hace necesario e imperativo en todo intérprete de la Biblia, ¿ya? Ojo, que aún así sepamos más, tengan cuidado, de que
porque hay el síndrome también, por si acaso, como le llamo así, el síndrome del seminarista, que cuando va aprendiendo y ya cree ya saber todas las verdades, ¿no? Y ya no le puede decir nada. Y entonces por ahí va ante el pastor y dice, pastor, eso no es así. Y trata de discutirle al pastor. No haga eso. Nada, no hagan eso nunca. Respeten al pastor, al ministro. Así ustedes pueden aprender más cosas que lo que él ha aprendido, pues reconozcan su ministerio y sujétense a él. ¿Correcto? ¿Ya? Y cuando les toque a ustedes, también harán lo suyo, lo propio, porque eso es respetar la autoridad ministerial para que ustedes también hagan respetar lo suyo y no digan por ahí, yo soy el pastor y mando aquí, ¿no? No, no, ahí eso no es, eso es falta de humildad. ¿Ya? Muy bien. Actitud de reverencia es el otro aspecto que también debemos tener para interpretar. También se debe expresar un espíritu de reverencia ante la revelación divina. Con frecuencia queremos sujetar a nuestro criterio la revelación de verdades claras. Y de paso, algunos que practican este asunto de que ha recibido revelación, que el Espíritu me ha hecho esto, que yo diciendo tal o cual cosa, y que ya se creen ya tocados por el Espíritu, que nada se les puede decir ya, ¿no? Porque han aprendido, tipo Pablo dice, ¿no? Directamente. Pero no hay una actitud de reverencia, ¿no? Entonces, cuidado con eso y cuidado de envolverlo de intelectualismo o de incredulidad, ¿no? La reverencia es necesaria ante ciertas doctrinas que sostienen las directas o las diferentes denominaciones, que no coinciden siempre, ¿no? Con la que afirmamos en nuestra denominación. Por ejemplo, la forma de bautizar, ¿no? O algunos que llaman el conflicto y dicen, no, que el bautismo es por inmersión, no, y otros defienden, no, el bautismo es por sumersión. Y se ponen ahí cada uno a discutir y cada uno tiene su punto de vista. ¿Saben qué? Cada uno va a tener el punto de vista y no tenemos por qué tratar de cambiar la del tal pastor, porque en su denominación tienen un modo y en la nuestra tienen otro modo. Bueno, respétense, ¿no? Hay que respetarse cada uno en lo que corresponde a eso, ¿no? Porque no nos dice la Biblia en ningún momento cómo es esa forma, ni si alguno se va a ir o no al cielo porque se bautiza de esta o de otro modo, ¿no? No hay nada. Entonces, ahí hay la libertad. Aun cuando no estemos de acuerdo con la interpretación de otros, debemos tener reverencia, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, se invitan a una iglesia pentecostal, y entonces por ahí que el bautismo del Espíritu Santo es con hablar lenguas, y usted dice, ¿saben qué? No existe el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo es cuando ha recibido al Señor. Y no necesita hablar lengua, ¿no? Lo que necesita es la llenura del Espíritu Santo. Ya. Pero cuidado porque eso no enseñan allá, ¿no? Sí. Esa es la enseñanza que tú tienes, No. pero hay que tener cuidado, reverencia también, respeto a lo que practican en otras denominaciones. ¿Correcto? Muy bien. Les digo eso en esa manera, aunque sé que de algún modo la IP Cristo P es, si es bien presbiteriana y de gobierno presbiteriano, es abierta en cuanto a los dones, ¿no? Aunque no hace énfasis, por lo menos aquí en Perú no ha hecho énfasis fuerte sobre eso, ¿no? En Corea sí, son bastante dispuestos en esa perspectiva, ¿no? Ya, actitud de obediencia, por otro lado. La actitud de obediencia debe mantenerse el corazón como espíritu de obediencia. Sin ella, el intérprete no podrá comunicar el mensaje divino a los oyentes. Aunque pronuncie la verdad con toda precisión, su mensaje carecerá de poder de Dios. Y además hay que cuidar de la tendencia de modificar el mensaje de acuerdo a nuestro parecer, permitiendo el sentido. Y eso nos lleva a la desobediencia. En Juan 5:39, ahí dice que los judíos escudriñaban las escrituras
y éstas daban testimonio de Jesús, es lo que dice el texto. Pero los judíos no veían a Jesús en él, y como resultado no podían admitir que Jesús era el Mesías prometido, ni permitían al pueblo que lo siguiera, ¿no? Porque ese fue el conflicto para los judíos, ¿no? No reconocer a Jesús como el Mesías, ¿no? Aun cuando las escrituras hablaban de él. Eso es lo que dice el texto de Juan, ¿no? Con referencia a Jesús y ese conflicto frente a los judíos, a los fariseos que enseñaban las escrituras. Muy bien. Muy bien, entonces el intérprete cristiano, guiado por el Espíritu, manifestará las actitudes necesarias para interpretar, sometido a la oración. Sin ella no tendrá la iluminación, la sabiduría y ayuda necesaria. Por eso, para llegar a ser un verdadero intérprete, hay que pedirlo en oración con fe para que Dios nos use con su sabiduría perfecta. Y ahora sí vamos al espíritu correcto en la interpretación, ¿no? Vamos a ir ahí y luego creo de esto vamos a hacer un tiempo de conversación. Hay varios elementos aquí para tener en cuenta y adoptar el método correcto para llegar a conclusiones adecuadas. Tres métodos de uso común tenemos y que deben aplicarse, ¿ya? Y que al aplicarse se harán manifiestos los errores que contienen algunas de estas cosas. Uno es el método racionalista. ¿Cuál es el método racionalista? Consiste en someter toda la escritura al juicio humano para determinar la historicidad de sus declaraciones. Este método no cree en lo sobrenatural y supone que el texto se puede comprender por el uso de la razón. Y a esto le llaman método científico, ¿ya? De hecho que la ciencia bíblica es parte de eso, pero hay que no hay que solamente someterlo al juicio humano esto, ¿no? La razón sí es necesaria utilizarla. De hecho, cuando estamos estudiando ya estamos haciendo uso de la razón. Y ese hecho de la racionalidad no es malo. Ya hemos dicho también esto de que hemos recibido la mente de Cristo y entonces podemos nosotros estudiar y alcanzar la interpretación adecuada. Entonces, este es uno de los errores que se tiene. El segundo error es el alegórico místico. Creo que es Marx. Ya. El alegórico místico considera que la Biblia fue escrita con alegorías y la importancia está en el sentido místico de su significado, es escondido y espiritual. Este método tuvo origen entre los griegos que trataban de explicar sus propios mitos y leyendas. Este sistema de lo alegórico, cuando abusamos de ella, se llama alegoresis. Alegoresis. O mistificar el texto, hacer abuso de simbologías y sacar significados que la Biblia no dice, ¿no? O no contiene. Y de eso hay mucho, especialmente en asuntos escatológicos y dentro de las teorías escatológicas, ¿no? Hay una infinidad de teorías que lanzan los aspectos alegóricos, ¿no? Por ejemplo, el significado que se le da en el Apocalipsis al 666, ¿no? Y el 666 existe. No existe ese número en la Biblia. No sé, eso ha entrado a ser parte de la mística y de la especulación, de paso, y a hacer mal uso de eso, ¿ya? Todo el mundo habla de la marca de la bestia y cuidado con la marca de la bestia. Inclusive hasta le dan interpretación a muchas cosas que serían para ellos la marca de la bestia, ¿no? A unos, por ejemplo, para no ir tan lejos, ¿no? Las vacunas que se están poniendo, ¿no? Y que se han establecido para atacar al virus, a la pandemia, ¿no? Entonces algunos interpretan que y promocionan que no vacunarse, ¿no? Porque esa es la marca de la bestia, ¿no? Porque ahí en la vacuna te inoculan un chip,
¿no? Y ese chic, entonces, es la marca de la bestia, ¿no? Entonces, ahí están haciendo ¿qué cosa? Una interpretación mística, alegórica, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque algunos, antiguamente también decían que la barra, esas barras que aparecen digitales, electrónicas, ¿no? En los productos, ¿no? ¿Ya? Que esa era la marca de la bestia. Recuerdo también cuando decían que las tarjetas estas digitales, decían que también era la marca de la bestia, ¿no? Inclusive a Visa le decían, no, Visa, ahí está, Visa, la B y la I es el número 6, ¿no? S es una forma antigua del número 6 y A también que pertenece y ahí está la marca de la bestia. Toda una especulación. Otros decían que era la libreta electoral, la libreta militar, el número de tu registro por ahí, en fin, ¿no? Entonces, esos son las marcas de la bestia. Entonces, como se dan cuenta, la marca de la bestia se han interpretado de diferentes maneras, de diferentes formas, y hasta ahora se sigue inventando marcas. Pero básicamente no existe eso. Tampoco existe ese número en la Biblia, porque no existía en la época en que se escribió el Apocalipsis, no se conocía los números o las cifras que nosotros utilizamos ahora. Creo que en algún momento dijimos que las cifras, los números cifrados que utilizamos hoy, eso es producto de qué cosa? De el encuentro de los árabes, es decir, ¿no es cierto?, de los que vinieron, ¿no es cierto?, a Europa en las invasiones musulmanas. Entonces trajeron muchas herramientas de conocimiento, ¿no? Ahí llegaron el álgebra, las matemáticas, ¿no? Y otras cosas más, y trajeron los números. Los números que utilizamos nosotros se llaman números arábigos, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo entra a Europa? Aparece por el siglo VI, VII, por ahí aparece, ¿no? No aparece antes. Entonces, no existe en la Biblia el 666. Si ustedes se dan cuenta, van a una Biblia, no van a encontrar el 666. Lo que van a encontrar es 666. ¿Qué quiere decir? El número en letras, ¿no? O, mejor dicho, simplemente indicado, ¿no? 666. No son cifras, simplemente es una indicación del número. 666. Y eso aplica a otra cuestión, ¿no? Que se ha perdido en el tiempo. Nadie sabe qué significado tiene, porque solamente tuvo significado para aquel tiempo. El habitante del primer siglo sabía qué cosa era eso de la marca de la bestia, ¿no? Y qué cosa era el 666, ¿ya? Y es más, en algunos manuscritos no aparece 666, sino aparece 613. ¿Ya? Son manuscritos menores o de poca cantidad, pero que van diferenciando, ¿no? Entonces, no tiene mucho peso para nosotros en este tiempo, pero algunos le dan tanta relevancia que hacen toda una parafernalia de una situación como esa. Ese es un ejemplo nada más de muchos otros que en la Biblia lo hemos elevado a máxima interpretación, que no son realmente interpretación adecuada, ¿no? Ahora, igual que el asunto del anticristo. Busquen ustedes en el Apocalipsis a ver si el Apocalipsis habla del anticristo, si aparece la palabra anticristo. Y se van a dar una sorpresa. Apocalipsis en ningún momento menciona la palabra anticristo. Está la bestia, el falso profeta, ¿no? ¿Y qué más está? El dragón, en fin, esas cosas sí están, ¿ya? Y quizás en alguna manera la actitud o el espíritu del anticristo sí está presente en estos personajes, pero explícitamente Apocalipsis no habla y no menciona la palabra anticristo. Eso aparece en Primera de Juan. En Primera de Juan sí habla del anticristo, ¿ya? Y habla de los anticristos, porque lo habla en plural.
Ahora, el otro error es el dogmático, que es interpretar de acuerdo con los dogmas de determinado grupo, de determinado grupo, es decir, se establece una forma de enseñanza, ¿no?, autorizada, afirmando que la norma de interpretación dada por ellos es correcta. Ahí está, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que usa este método, aunque no lo llaman con ese nombre, ¿no? Ese aspecto del dogmatismo se refleja en el ministerio, se le llama en el magisterio de la Iglesia, ¿no? El magisterio es lo que enseña la Iglesia, lo que interpreta la Iglesia, lo que da a la Iglesia como forma correcta. Y eso que enseña la Iglesia, de que todos los demás tienen que creer. No pueden cuestionarla. ¿Por qué? Porque eso el magisterio lo ha establecido así. Y hay que enseñarlo así, ¿no? Esa es la forma dogmática, ¿ya? Que también se puede utilizar en el mundo protestante, también hay, ¿no? Pero hay que saber cuándo es dogmática y cuándo es la enseñanza adecuada también, que sí necesitamos aprender todos e instruirnos todos, ¿ya? Muy bien. Todo esto, para tomar en cuenta, aquí hay un elemento que esto es básico, ¿ya? Hoy día ya tenemos otras formas de método. Está el método exegético, ¿no? Y otros métodos de interpretación, pero una de las que estuvo en boga y que de alguna manera también se maneja es el gramático histórico, ¿no?, que requiere que se interprete de acuerdo con las características del lenguaje, en los idiomas originales de la Biblia y del idioma al que fue traducido. Considera que la Biblia fue escrita como una historia fidedigna, excepto en algunas partes que ella misma determina que debe entenderse en otro sentido. Por ejemplo, si bien dijimos que la alegoría, no hay que usar de la alegoría, hay pasajes que son alegóricos. Hay también otros que tienen tradiciones y hay también leyenda, porque eso es parte, de alguna manera, la escritura ha venido de ese modo. Pero es el más antiguo de todos en cuanto a la historia de interpretación bíblica. Se puede comprobar su existencia desde antes del siglo, segundo siglo después de Cristo, ya existía este método gramático histórico. Y tuvo vigencia hasta el protestantismo, el desarrollo del protestantismo, y en el mundo evangélico hasta hace unos años atrás, ¿no? Ya las ciencias bíblicas ha ido dejando de lado el método gramático histórico, ¿ya? Pero sí se considera en las iglesias tradicionalistas, tiene todavía este método como base, ¿ya? Muy bien. Ahí dejamos por el momento, vamos a hacer una, digamos, alguna reacción de parte de ustedes, a ver si tienen algunas preguntas, y luego después vamos a ir allá a mirar algunas reglas de interpretación, ¿ya? Quiero añadir algo que no he puesto aquí, que tiene que ver con los métodos, ¿no? Este es el método gramático, el que ahora se llama, los métodos histórico-críticos, que ya nos lleva a la exégesis. Y la ciencia de interpretación es la hermenéutica. Para tener una buena hermenéutica, yo debo también tener una buena exégesis. Es decir, la exégesis me permite ir al texto y cómo se establece el texto y qué dice el texto y cuál es el texto original, ¿no? Para luego interpretar. Porque la hermenéutica viene a ser la interpretación de la escritura para nuestro tiempo, para nuestro contexto. En cambio, la exégesis viene a ser el buscar la interpretación de lo que el texto ha querido decir en su momento, en la situación en que fue desarrollada o creada, ¿no? Entonces es necesario también plantear eso, aun cuando estamos lejos, de hecho, de la cultura de esa época, pero la exégesis trata de darnos por lo menos un sentido de qué cosa, cuál fue el motivo por el cual el texto se trabaja y que no se interpreta
y que se dio a entender o cómo se dio a entender en el lector original, ¿no? Esa es la idea. Entonces, muy bien, entonces la exégesis es lo que estudia entonces interpretación del texto en su momento y la hermenéutica es la interpretación del texto en nuestro momento, es decir, en la vida actual, ¿no? Muy bien, ¿preguntas? Mm. Pastor, buenas noches. Sí, hermano Henry. Y pastor, entonces yo quería, bueno, preguntar, ya que mencionó en la última parte usted del exégesis y la hermenéutica, Uh-huh. ¿es necesario que los dos se apliquen en una predicación? Mira, para hacer una buena hermenéutica, ya, primero tengo que también realizar una exégesis. Ahora, la exégesis también, por otro lado, nos exige hacer uso del texto en los originales, ¿no? Tanto en el hebreo del Antiguo Testamento o como el griego del Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos las limitaciones. Si hay que aprenderse un poco del griego y del hebreo, por lo menos para tener una exégesis por lo menos adecuada, o en todo caso hacer uso de libros que ya vienen con la exégesis, ¿no? De algunos pasajes que nos permitan entonces hacer la hermenéutica correspondiente, ¿no? Entonces, ese es un elemento que se tiene en cuenta. Ahora, pero también puedo hacer si no puedo desarrollar una exégesis, aunque de hecho el exégesis siempre se hace en el texto original. No existe exégesis de los textos en castellano. Lo que habría que reconocer es esto, que si hago un estudio de la Biblia para hacer una hermenéutica, por lo menos que sea consensuada o más o menos que pueda ser medianamente entendible, si no tengo acceso a los idiomas originales, hacer uso de diferentes traducciones en nuestro idioma, a diferentes versiones, y cotejarlas. Y a partir de ahí poder hacer una interpretación que me permita desarrollar meridianamente la enseñanza o el mensaje. ¿Correcto? Entonces no debo de usar solamente una sola Biblia. Una sola Biblia puede ser para la lectura dentro de la iglesia, ¿no? Las Pero versiones. sí, pero cuando predico voy a tener que hacer uso de una como central y las otras de complemento, ¿no? ¿No? Para ir afirmando la enseñanza. Pues ya, pastor, muchas gracias. Ya. Pastor, ¿Alguien entonces más? usted dice que según aplicando la hermenéutica o exégesis, no existe el tema del orden mundial y no existe del anticristo. No, no existe eso. No existe, no, o sea, como doctrina o como una práctica o como una cuestión que tenemos que nos surge, no, no existe. No existe eso. Por eso, ¿todo Eso, eso es falso? no digo que sea falso. En Primera de Juan aparece el anticristo. Y también creo que Pablo, no sé si Timoteo, me parece que también menciona algo de eso, ¿no? Pero en Apocalipsis me refiero, no existe, ¿ya? Y dígame, Apocalipsis. ¿qué Biblias podemos usar con referencia de exégesis y leerla o compararla con una Reina Valera, digamos, ¿no? ¿Qué versión? Ya. Se puede trabajar la NBI, por ejemplo, la NBI, la nueva versión internacional. Después podemos trabajar la Biblia, la Reina Valera actualizada también, ¿no? También la Reina Valera contemporánea es otra, ¿no? La Reina Valera 95 también,
¿ya? Entonces, hay versiones que podemos utilizar la Biblia de las Américas, ahora también hay la Biblia, la traducción viviente, nueva traducción viviente, ¿no? La Biblia de Jerusalén es otra versión también importante, ¿no? Entonces, para tener entendido algunas cuestiones ahí que nos permita tener una actitud mejor, ¿no? Entonces, a ver, estaba viendo acá en dónde, si hay alguna señal con respecto a esto. Aparte, la siguiente de la nueva versión internacional de la Reina Valera, ¿cuál? Pues no, usted nos ha dicho muchos nombres. ¿Cuál de ellas? Claro, la Preferentemente. Reina Valera 95 es una. Ya. La Reina Valera actualizada es otra. Y la Reina Valera contemporánea, ¿no? Son las nuevas revisiones que tiene la Biblia Reina Valera. ¿Ya? Luego las demás. La nueva traducción viviente ya no es Reina Valera, no es nueva traducción viviente. La Biblia de Peregrino, eso también es otra versión diferente. La versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, es otra versión, ¿no? La Biblia de las Américas también otra versión. Ah, la Biblia textual también. La Biblia textual es otra revisión diferente. ¿Ya? Creo que la Biblia textual sí me parece que tiene la tradición de la Reina Valera, pero trabaja mucho el texto original, ¿no? Siendo en castellano, pero hay muchas referencias a los textos originales. Bien. Bueno, entonces, sí, creo que no hay una referencia. Lo único que hay es el ministerio de iniquidad, ¿no? En Timoteo. El ministerio de la piedad y también el ministerio de la iniquidad, o creo que habla del hombre, del hombre de impiedad o algo así, ¿ya? Pero no existe entonces esa categoría que como que se ha levantado solamente por un texto de Juan, ¿no? Ujú. Bien. Sí, acá. Y no dice más que el espíritu de la apostasía, ese tipo de cosas, pero no menciona nada del anticristo. Esa palabra aparece en Primera de Juan, nada más. ¿Ya? Pero no lo van a encontrar en el Apocalipsis. A eso me refería. ¿Ya? Y lo otro es del nuevo orden mundial. Específicamente, literalmente, no existe en la Biblia eso. No existe eso. Lo que existe es ese espíritu, sí, que está desde Babel y traza toda la historia, está en toda la historia, y lo vemos, ¿no? Ahí está Asiria, ahí está los griegos, están los romanos, ¿no? Son parte de ese mover, ¿no? Del deseo de gobernar, hacer un gobierno universal. Por ejemplo, la palabra ecumene, pues de ahí viene también, de que el ecumene es todo el mundo, y todo el mundo se refería a Roma, y Roma se creía el universo. ¿Mm? Por eso decían esa frase, todos los caminos llegan a Roma, porque Roma estaba conectado por todas las redes y tenía acceso. O sea, desde Roma se gobernaba todo el mundo, ¿no? Era un gobierno universal. ¿Ve? Entonces ese concepto está en la Biblia, pero específicamente como algo último o final, no hay, no existe. Eso siempre va a haber en todo caso, siempre se va a manifestar. ¿Ya?
Eso solamente pensando en esa etapa, pero en esta historia, por ejemplo, no tan lejos, ¿no? ¿Quiénes nos dominaban antes? Los españoles. Nos liberamos los españoles, vinieron los ingleses. Después de los ingleses, ya, se fueron. ¿Quiénes fueron los que dominan? Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuál será el que venga después? De repente puede ser China, no lo sabemos. Pero entonces cada turno ha tenido, cada gobierno tiene su momento, ¿no? Donde domina y tiene los medios y domina a las otras naciones. Ese es un gobierno, eso es el espíritu del gobierno universal, ¿no? Está presente hace años, hace siglos. Entonces no es novedad hoy eso. Muy bien, vamos a dejar ahí el asunto. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, vamos al descanso. Volvemos dentro de 10 minutos. ¿Les parece?